cosmovisiones en colisión. Voy a tratar de regenerar los puntos principales. Una cosmovisión es una red de presuposiciones en la cual cualquier persona utiliza para explicar la realidad. Se basa en 3 esferas. La primera esfera, metafísica, para explicar lo que hay más allá del mundo material; epistemología, para explicar cómo es que conocemos; y ética, para explicar la moralidad, qué es bueno y qué es malo. Estas 3 formas conforman la cosmovisión de cualquier persona. Primer punto, tú como joven cristiano tienes que conocer la Biblia y tienes que entender cuál es la cosmovisión bíblica. Si no conoces tu cosmovisión, no vas a poder detectar la diferencia que hay con otras cosmovisiones de otras personas. Y luego viene la siguiente parte. Estas cosmovisiones están ¿en qué? En colisión. Todo el tiempo hay una lucha, y es lo que vamos a ver el día de hoy en la conferencia de hoy. Segunda de Corintios 6, 14 y 15 dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando estaba preparando la clase de la conferencia de hoy, me daba risa porque ayer en el grupo de varones estábamos viendo este versículo y hubo mucho comentario, y el día de hoy viene de manera más profunda en el aspecto de las cosmovisiones. Una frase de alguien del mundo, ¿no? Chesterton: una vez abolido Dios, y el gobierno se va a convertir en Dios. ¿Y quién tenemos ahí? Tenemos varias figuras, entre ellas a Mao en China, a Hitler en Alemania, a Chávez en Venezuela. ¿La estrategia cuál es? Que la gente ya no recurra y ya no viva su fe en Dios, y una vez que logremos eso, no les va a quedar de otra más que el gobierno sea quien dictamine lo que está bien y lo que está mal a través de las leyes. Y las leyes tienen un fundamento humanista. ¿Qué quiere decir? Que el humano te dice lo que está bien y lo que está mal, aunque él no lo viva. Increíblemente, la sociedad, al rechazar a Dios y al rechazar la cosmovisión bíblica y al abrazar el ateísmo, se levanta otro Dios que los va a esclavizar como consecuencia de su decisión. ¿Y sabes quién es este Dios? El Estado. El mismo Dios que se levantó como Moloch, lo conoce la teología, Egipto, si tú estudias el pueblo judío, y tú lo verás, y es la consecuencia de abandonar a un Dios. No existe una situación que el hombre puede ser libre y desechar a Dios. Eso te produce una esclavitud. Y tristemente esta esclavitud quieren ver lo que produjo. Esta forma de pensar de no existe un Dios, al no existir un Dios, entonces ¿por qué tengo que respetar la vida? Si yo digo quién vive y quién muere conforme a lo que a mí me interesa, es lo que estos dictadores que ven ustedes acá adoptaron como posturas filosóficas. Y de tal manera dijeron que la vida no valía, que en el caso de Hitler, inspirado en las ideas de Nietzsche, él pensaba realmente que podían echarle la culpa a un grupo de personas de todos los problemas que tenía Alemania. Y ese grupo de personas eran judíos. Y tanto les quisieron echar montón que hubo un caso conocido como el Holocausto o el exterminio en Auschwitz. Para que tengas una idea, 1.3 millones de prisioneros en campos de concentración donde los mataban. Lo arrasaron con ellos. El valor de la vida desapareció. ¿Por qué? Porque alguien ateo y alguien que no cree en Dios, ¿por qué tiene que respetar la vida? Te puede considerar inferior y te puede aplastar. El racismo, todas las ideas y los conflictos que hay ahorita es porque sencillamente tú quitas la Biblia de la sociedad en sus fundamentos y empieza a colapsar en sí mismo. Y surgen estos poderosos, estas personas que a través de la fuerza y el poder político buscan controlar la vida de todas las personas. Y estos controles han llegado a ser tan totalitarios que han costado más o menos 100 millones de muertes nada más en el siglo pasado, hace aproximadamente 70 años. Y si nos vamos a China, si nos vamos a Rusia, estudiamos a Lenin, estudiamos a las ideas de los zares que fueron derrocados primero por la revolución bolchevique, y viene de manera clara Lenin, Stalin y hasta ahorita lo que tenemos en la Unión Soviética, y te guías de espalda los estragos que ha generado el no tener a Dios. El no tener a Dios y levantar el ateísmo va de la mano con el abrazo del marxismo, el socialismo e ideas comunistas. ¿En qué lugar del mundo hemos visto que esto está detonando? En América ya está llegando, en Cuba lo tenemos desde hace tiempo, Venezuela se está levantando y algunos piensan que México corre un gran riesgo de ir para allá. Pero si vamos para allá es porque las cosmovisiones están en choque. Los cristianos no han defendido lo que la palabra de Dios dice que es verdad, sino que han aceptado la enseñanza humanista a través de centros de estudio, reuniones, libros, filosofías que no provienen de la Biblia. ¿Entendemos entonces el conflicto que nos lleva a esto? ¿En qué desencadena? ¿Las consecuencias que tiene esto? Continuamos. ¿Cuál es el concepto de antítesis en la apologética? La antítesis nos habla de oposición o un punto en contra.
Como cristianos debemos reconocer el desacuerdo fundamental entre el pensamiento bíblico y todas las formas de incredulidad a nivel fundamental de nuestra teoría del saber y conocimiento. Preguntas. ¿Se han dado cuenta que todos los movimientos al único que le dan de trancazos es a la fe cristiana? Unión hombre-hombre contra ellos. Perdón, hombre-hombre, todo bien. Hombre-mujer, no se casen, chicos. Les están predicando ahora desde las escuelas a las mentes jóvenes que no se casen hombre y mujer, pero están peleando esos mismos que dicen que no se casen para que se casen hombre-hombre, mujer-mujer. Qué curioso, ¿no? El diseño divino que ha sido hombre y mujer, ellos no se casen, pero por favor hay que promover que haya matrimonios igualitarios. ¿Qué otra cosa hay que decir, no? El mundo está de cabeza, pero todas las cosmovisiones se anclan y tienen una unidad en que si hay un cristiano, todos contra él. Y el cristiano no está preparado para entender que vive en un medio de antítesis, es decir, que toda la gente está en contra de la fe de la Biblia. Y Jesucristo lo advirtió, y lo vamos a observar de manera clara, que esto tenía que pasar y cómo es de que en la época de él también se vivió la antítesis. Continuamos. La cosmovisión apologética es una proposición de todo o nada que niega un acuerdo básico y general entre el no cristiano y el cristiano. Los no cristianos reconocen que están en contra del cristianismo, solamente que lo suprimen, mis queridos hermanos. Ellos saben que lo que están haciendo no está bien. Su mente y su moralidad les acusan de sus formas de hechos. La primera vez que hacen algo que no es correcto, tratan de decir, híjole, no le digo a nadie que... Y luego lo siguen practicando una y otra vez, de tal manera que la Biblia te dice que su mente queda, ¿qué? Cauterizada. Y ya para ellos pecar una y otra vez ya no está mal. Y cuando ya lo vuelven un estilo de vida, se van en contra de aquel que les representa la perversidad de su vida y las formas negativas de sus decisiones. El no cristiano no le gusta la palabra y lo que dice la Biblia porque pone en luz todas las debilidades que tiene por dentro en su temperamento y en sus decisiones que ha hecho. Pero esto no te lo va a decir en un debate de ideas o de cosmovisiones. Eso tú lo tienes que saber, tienes que identificar por qué mantienen posturas ateas. La mayoría de la gente que es ateo, que quiere creer en otra cosa, es porque profundamente niega la verdad de lo que la Biblia dice. Y muchos de ellos son conscientes de esto. Continuamos. Rendir la antítesis buscando un terreno neutral es rendir lo que hace la fe cristiana distintiva. Si tú cuando tienes una plática con alguien que no es creyente, dejas de lado tu fe y quieres empezar a explicar la realidad a través del materialismo, lo que estás haciendo es que estás dejando tu arma principal, que es la confianza en la palabra de Dios, de lado. Y vas a entrar en puros razonamientos humanos donde obviamente no vas a conocer quién es Dios ni qué propósito tiene para ti. Un cristiano, cuando se encuentra en plática con otra persona, es fundamental que entienda que la otra persona tiene una cosmovisión distinta y que tú tienes una cosmovisión bíblica, que toda tu vida se construye y se arma a través de lo que las Escrituras dicen, que tú no vives conforme a lo que se te ocurre, tú vives claramente a lo que le llamamos palabra de Dios, los 66 libros que están ahí. Y para eso hay que estudiarlos y dominarlos. Y para eso se requiere madurez, porque el conocimiento de la palabra te va a dar sabiduría y experiencia para detectar dónde están los errores en el pensamiento de los demás. Qué interesante, ¿no? Entonces yo te invito a que en primer lugar conozcas que hay una colisión, una antítesis. Los cristianos están peleados directamente con los no cristianos porque vemos el mundo de forma distinta. Tanto ellos lo reconocen, pero a veces nosotros no lo reconocemos. ¿Y sabes por qué no lo reconocemos? Porque nos gusta lo que los otros también piensan y su estilo de vida. Y los queremos a veces imitar. No queremos y no estamos convencidos como juventud cristiana y pueblo de Dios que hay un encuentro entre las dos cosas y que Dios demanda que tomes partido. O estás conmigo o estás con ellos. ¿Qué pasa con los que abrazan al mundo? A final de cuentas encuentran la perdición y lo que paga el mundo. Vamos a ver. La apologética presuposicional requiere que reconozcas la antítesis entre el cristianismo y todas las variedades de cosmovisiones no cristianas, ya sean religiosas o seculares. La perspectiva neutral minimiza la antítesis y en el proceso termina argumentando solo la probabilidad de la existencia de un Dios, un grito lejano del argumento de la presuposición de la existencia necesaria del Dios de la Escritura. Segunda pregunta, ¿dónde vemos que empieza el problema de la antítesis en la Escritura? ¿Cuál es el versículo clave que establece el patrón para la antítesis a lo largo de la Escritura?
respuesta, y lo vamos a ocupar en la Biblia. Hoy es un tema que espero que hayas tenido bien tu Biblia. Ya estudiamos las filosofías, ahora vamos a ver qué dice la Biblia para poder dar respuesta a todas estas formas de pensar. En Edén, cuando Adán se rebela contra Dios, es cuando comienza la antítesis. Si tú lees, la Biblia comienza hablando de la creación y luego viene ya la desobediencia, primero de Eva y luego de Adán. Pero Dios le pide a quién responsabilidad, a Eva o a Adán. Leí entre semana, porque es que está muy fuerte, hermanos. Estamos hablando acerca del golpe de Hopkins, por otro lado está el golpe de los homosexuales, pero también un golpe fuertísimo es que la gente se está levantando en Estados Unidos, el feminismo, a querer destruir la autoridad del hombre. Así de fuerte están los golpes, y los golpes están en el primer mundo. Y por otro lado tienes a un grupo de personas levantándose directamente para pedir que el norteamericano ya no tenga armas en su casa. Esto es súper peligroso, mis hermanos. Estados Unidos, a pesar de todos los problemas que tiene una diferencia central con México. Fue fundado en la fe de que existe un Dios creador. Sus primeros fundadores dicen de manera clara: los derechos fueron dados de manera inalienable por un creador. Esto es el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de felicidad. ¿Te imaginas que aquí los fundadores de la patria hubieran reconocido el papel divino? En cambio, el fundador de la patria agarró una imagen y una virgen y salió a querer decir que había independencia. Distintos. 200 años después tenemos dos resultados tremendos, ¿no? México cómo está viviendo y los Estados Unidos lo que Dios ha permitido que sean usados, a pesar de todos sus problemas, para llevar el evangelio a todas partes del mundo, incluido Oaxaca. Tenemos que reconocer eso, mis hermanos. ¿Y qué es lo que termina pasando? Ellos tenían claro estas cosas cuando fundaron. Y por lo tanto, por ejemplo, el tema de las armas, alguien puede decir: es que las armas es algo malo porque se balancean unos con otros. Error. Jesucristo le manda a sus discípulos que vayan, vendan lo que tengan y compren una espada. ¿Por qué les dijo Jesucristo que tuvieran una espada? Porque a veces hay que cuidarse. Aquí no tenemos espadas. En este país los únicos que tienen armas es o el ejército o los narcotraficantes, y los dos hacen presa a la gente. Si tú buscas en la Biblia de manera clara, los filisteos y los israelitas, nadie en Israel tenía espada. ¿Sí sabían eso? Los únicos que tenían espada eran los ejércitos contrarios, y nadie sabía fabricar espadas. Y de hecho, el único que consigue una espada era David. ¿Y sabes qué espada de quién era? De Goliat, con la que le cortó la cabeza. Obviamente estaban suprimidos y dominados por gente pagana, no cristiana, por esta falta de astucia que hablábamos en la conferencia pasada. Entonces, la palabra de Dios le va mostrando claramente las consecuencias a veces de rebelarse, ¿no? En Edén, cuando Adán se rebela contra Dios, esto establece una maldición de Dios sobre el mundo y la raza adámica. ¿Cuál es la raza adámica? A ver, la UNAM dice la raza cósmica. ¿Qué dice? Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Algo así es su lema, ¿no? De la UNAM. Y hablan de la raza de bronce, de la raza cósmica. Pues yo no sé de qué raza están hablando, pero la Biblia, en la cosmovisión cristiana, es bien claro. ¿De dónde provenimos todos? De Adán y de Eva, ¿no? Y después de que viene el diluvio y se llevan a todos, otra vez venimos desde Noé. Una sola sangre. Los masones dicen que de manera clara había otra mujer que se llamaba Lilith, y de tal manera tuvieron otros hijos y se mezclaron las sangres, y de ahí salieron los primeros gigantes y los famosos reptilianos, y todo un show, ¿no? La Biblia no dice eso. Y vamos a creer lo que creen los humanos o lo que dice la palabra de Dios. Obviamente, si alguien te sale que con los reptilianos y que Lilith, oye, entonces te presento Disneylandia, te presento a Mickey Mouse, y también tienes que aceptar que eso es verdad. Es increíble que tú tienes más fe en mitos que en la palabra de Dios. Tienes cosquillas por oír otras ideas. ¿Para qué? Para no obedecer lo que Dios dice. ¿Se dan cuenta dónde está el fondo del asunto del no creyente? Buscan pretextos y prefieren creer mentiras a creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, dice el Evangelio, es bien claro, es como una espada bien profunda, ¿no? Que entra hasta lo profundo y discierne, ¿no? Pues claro, si estamos mal, no vamos a querer que algo nos enseñe dónde estamos mal, ¿verdad? Se necesita valor para poder hacer eso, ¿no? Continuamos. Entonces, la raza adámica es la raza que desciende de Adán. Falló Adán, sí, pero en primer lugar falló Eva por el engaño de la serpiente. Eva lo cree, es una filosofía contraria, y Eva invita a Adán, y Adán de su propia voluntad también peca, condenando así a la raza humana a la perdición.
Y chequen lo que dice. Génesis establece el patrón de la antítesis encontrado a los restos de la Biblia. Tú te puedes preguntar, ¿por qué hay tanta gente que no acepta la cosmovisión bíblica como la verdad? Porque desde el principio el ser humano prefirió las tinieblas que la luz. Se decidió eso y eso ha traído un conflicto. ¿Y sabes quién lo mandó así? Vamos a ver. ¿Cómo establece Génesis 2 el carácter de la caída de Adán en Génesis 3? Respuesta. Muestra la creación íntima y amorosa de Adán y Eva hecha por Dios. Si tú ves todo lo que es Génesis 1, vas a ver cómo creó Dios todo el universo. ¿Y qué fue lo que hizo? Le generó arbolitos, animalitos, tierra seca, expansión, y le generó toda una casa excelente, y aparte lo puso en un jardín precioso que era el jardín de Edén. Esa era la relación que tenía el hombre, pero el hombre menospreció todo eso y prefirió desobedecer a quien se lo había dado. Continuamos. Adán y Eva no tenían carencia de nada de lo que necesitaran, pero pecaron aún así en contra de Dios. Mis hermanos, los que han nacido en hogares cristianos, Dios ha sido bien misericordioso con sus padres. ¿Te ha faltado algo? ¿Ha habido un momento en que no tengas comida en tu plato? Dios te ha provisto de todo, pero díganme, ¿cuántas veces nosotros mismos con esta herencia de la carne que busca el pecado hemos decepcionado a nuestro propio hogar y a nuestro propio Dios? Y hemos buscado las cosas que sabemos de antemano, mis hermanos, que están mal. Hemos hablado, hemos mentido cizaña, hemos hablado en las espaldas de las personas. Hemos dicho groserías, sabiendo que la Biblia dice que de toda palabra dicha se dará cuenta el día del juicio. ¿Te das cuenta cómo podemos comprender a Adán y Eva? A veces le echamos la culpa a Eva y a las mujeres y a veces a Adán. ¿Y qué dice el soberbio cristiano? Yo no lo hubiera hecho. No, mi hermano, lo haces. Y cada día. O sea, no te conozco a la perfección, pero si eres como yo, que somos cristianos, que estamos en santificación, que nos enfrentamos a las mismas pasiones y deseos que los no creyentes, todos los días se tiene que enfrentar uno a tomar decisiones. Con la ayuda de Dios se va perfeccionando esto, ¿no? Pero aún así la Biblia te dice, aquellos que crean que estén fuertes, cuídense de qué. Y uno dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Y de repente ves en la Biblia al rey David, que tanto valor tuvo para Goliat y la espada, y ahí fue, y con una mujer, primero priorizó una cosmovisión no cristiana, y él sabiendo, toma esa decisión. Y uno dice, si el rey David hizo esto, yo, un simple humano pecador, ¿qué puedo hacer? Continuamos. Génesis 3:15, subráyala ahí en la Biblia con 2 colores para que veas que es importante. Establece el tema de la antítesis que continuará a lo largo de la escritura y de la historia. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿A quién le dice esto Dios? Y entre tu simiente y su simiente. La simiente es como la descendencia, mis hermanos. Él te herirá en la cabeza, ¿y tú qué? ¿Se acuerdan que cuando estudiábamos el marxismo les explicaba que esto provenía de la dialéctica hegeliana? Y la dialéctica son los opuestos. Bueno, resulta que hay unos opuestos creados por Dios, así como fue el hombre, la mujer, el rico y el pobre. Dios creó todo el día, la noche. Dios también crea la antítesis y los hijos de Dios. Aquí lo dice. Y pondré enemistad. ¿Qué es la enemistad? Enemigos. ¿Tienes enemigos? Déjame decirte que sí. Si no te lo han dicho, lo siento. Todos aquellos que no tienen la cosmovisión bíblica son tus enemigos. Y ellos lo tienen claro. Tal vez tú no. Tú piensas que son buena onda, ¿no? No, eso no es lo que te dice la Biblia, y te lo dice desde Génesis 3:15. O sea, la Biblia cuando comienza, 2 versículos y ¡pum! Ahí viene lo que va a pasar y lo que va a definir las cosas. ¿Entienden entonces el choque de las cosmovisiones de dónde provienen? No es algo que ahorita se está levantando, ha sido generacional y por todos los tiempos. Y siempre Dios ha permitido que el ser humano y el cristiano puedan ocupar la palabra de Dios para demostrar esto, para darle la gloria a Dios. Continuamos. En lugar de paz y armonía, la historia del hombre se caracterizó por el conflicto y la lucha derivado de esto. La simiente de la mujer señala el linaje de los salvos, que finalmente brota en Cristo Redentor. La simiente de la serpiente habla del linaje de los perdidos, quienes son controlados por Satanás. Primera de Juan 3:10, por favor.
Y me encanta cuando Jesús está en la tierra y le dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, ¿no? Porque sus deseos y las cosas de él quieren hacer. Desde el principio homicida y mentiroso, ¿no? Y por eso me quieren matar a mí, porque si fueran hijos de Abraham y de Dios, harían las cosas que yo hago, ¿no? ¡Uy! ¿Y qué generó esto en los líderes religiosos de la época de Jesucristo? ¿Arrepentimiento? ¿Qué hizo? Enojo, pero un enojo a tal nivel que era lo que buscaban contra Jesucristo. Matarlo. Y Jesús les dijo la verdad, directito al corazón. ¿Quieres hacer eso? Porque tu simiente y tu antítesis es otra. Tienes otra cosa. No le dijo, a ver, vamos a dejar la neutralidad y vamos a explicar si realmente la ciencia dice que, pues ustedes tienen razón. Dios examina los pensamientos y el corazón y va bien profundo, mis hermanos. Aquí nos podemos engañar unos a otros, pero no podemos engañar lo que la palabra dice. Y a la luz de la palabra es esto. A ver, ¿quién tiene primera de Juan 3:10? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y de repente sale Andrés Manuel, un político preponderante, a decir: la figura de Jesucristo y el cristianismo busca la justicia igual que nosotros. Y todos los cristianos que no saben ni qué hacer ahorita, ay, escúchalo, él reconoce que Jesús es justo. Y luego te dicen, sí, Jesús vio a los pobres y a la viuda, coincidimos en eso. Y el cristiano dice, ay, todos tenemos la misma cosmovisión. No, mi hermano, regresamos a qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Si quieren hacer justicia, que vean de manera clara lo que la Biblia dice, ¿no? Y la Biblia dice de manera clara, Jesucristo les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca dijo que eran dos cosas distintas. Dijo que el César tenía que darle a Dios ¿qué? Lo que era de Dios. ¿Y qué le pertenece a Dios según Salmos? Toda la tierra y la plenitud de lo que hay ahí. Los líderes políticos tienen que obedecer la justicia que viene en la palabra de Dios. Pero el político ¿qué dice? Aquí estamos mezclando. Quitamos esto y mejor hagan lo que la Constitución dice. No, cuando la Constitución está en contra de los principios bíblicos, el César ha fallado a lo que Jesús le dijo y va a ser juzgado por eso. No se puede hacer a un lado el César. El César y el gobierno es un instrumento, es la espada y tiene un mandato divino. ¿Cuál es su mandato? De ayudar al bueno y castigar al malo. En la actualidad ayuda al malo y castiga al bueno. ¿Habías puesto a pensar esto? ¿Lo habías analizado en ese nivel? Y nosotros vamos a ser culpables, porque ¿quién es el encargado de decirle al gobernante? ¿Quiénes eran los profetas de decir lo que tú estás haciendo está mal? Porque estás haciendo esto, y te estás acostando con la esposa de tu hermano, ¿no? Pero los cristianos, ¿qué hacen? Ni se quedan callados y no, o sea, nos va a pedir cuentas Dios, mis hermanos. No, es que yo obedezco la ley, porque Dios puso al gobernante. Dios puso a esta persona, fue consecuencia del pecado de la gente que fue llevando a que esta persona llegara al poder por la filosofía atea, y ahora él es el que está ahí y está oprimiendo al pueblo de Dios. Pero es que Dios pone y quita gobernantes. Sí, estamos de acuerdo que nada se le va de su control, inclusive los más sádicos Dios los usa para la gloria de su nombre. En eso estamos de acuerdo. Pero de ahí en fuera, que el cristiano tuvo que señalar bien claro cuál era lo correcto y no era lo correcto. Pero es que entonces Nabucodonosor, ¿y qué era Nabucodonosor cuando hizo una estatua y mandó a todo el pueblo que se arrodillara? No hubo personas que de manera clara conocían las escrituras y dijeron, esto está mal, rompe uno de los mandamientos, jamás inclinaremos a una estatua. Y no lo hicieron. En cambio, si ahorita llegan, ¿saben qué? Todos pónganse el sello de la bestia. Sí, pues sí, hay que obedecer al mero, a las autoridades. Aguas, mis hermanos, el ser autoridad humana no es infalible a la autoridad divina. Los apóstoles lo tenían bien claro. Es menester servir a Dios antes de quién. ¿Los gobernantes son hombres? No quiere decir que la Biblia dice que también nos sujetemos y que seamos de paz. No quiere decir eso. Pero cuando las leyes son completamente antibíblicas, es responsabilidad del cristiano señalar, hablar y mostrar que arriba de las leyes humanas hay una ley divina. Y esa ley divina es eterna, no cambia a modo como las constituciones aquí, dependiendo del partido político. Aguas, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad y la de la iglesia el tener esto claro. Continuamos.
Conflicto entre las antítesis. Ya dejamos entonces la parte que vimos de Adán y Eva, ¿no? Ahora vemos Caín y Abel, el conflicto. Se levanta Caín, que representa los hijos de Satanás, frente a quién? A Abel, que era hallado justo, y lo mata. ¿Se acaba ahí el conflicto de la antítesis? No, Dios levanta un tercero. ¿Quién era? Sem. No, Caj es Set, con T, el otro es con M, ¿no? Y Dios lo levanta y ahí continúa la parte de Dios. Dice que con los hijos de Set, y cuando él estuvo, por ahí por primera vez empezaron a invocar el nombre de Dios. ¡Wow! Y empieza el conflicto. Caín tiene que salir desterrado y tiene que fundar otra ciudad. Oiga, querido profesor, ¿y de dónde proviene entonces la esposa de Caín? ¿No? Ya se meten ahí en rollos todavía tercero. Es que viene de la hija de Lilith, ¿no? Te dicen algunos, ¿no? Dices, no. Ahí dice, la palabra de Dios es bien clara. Obviamente, si nada más eran los únicos humanos, tenía que ser un hermano. Y se funda otra ciudad. Continuamos a los días de Noé. ¿Qué pasa con los días de Noé? Toda la gente se había mezclado unos con otros, de tal manera que el pecado era rampante y era visible, pero Noé fue hallado justo. La simiente y la antítesis eran los demás y Noé era el justo. Y Dios manda juicio y arrasa con todos. Y luego de los hijos de Noé, de la propia simiente del justo, se vuelve a dividir. Y tenemos a Cam, de donde vienen todos los filisteos, jerubeos y todos los feos. Y de este lado tenemos a los hijos de Dios, ¿no? El éxodo de Israel. Israel otra vez se vuelve a mezclar y se ve clara la antítesis entre el faraón y los judíos y Moisés, ¿no? Continuamos. En el éxodo de Israel, Dios les tiene que dar señalamientos bien claros en Deuteronomio 7, del 3 al 6. Les dice bien, y se los voy a leer. Además, no se casarán con ellas, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. A ver, les voy a hablar a los chavos y a las chicas, ¿no? La Biblia marca desde el Deuteronomio, que fue uno de los primeros libros del Pentateuco con Moisés, que Dios le da las instrucciones de manera directa. A ver, niños, se los voy a decir ahorita. Jóvenes cristianos de mi aguarmán, no te vas a casar con las hijas de alguien que no es cristiano. Ni tus hijos, ni tus hijas cuando tengas, se las vas a dar a gente que no sea cristiano. Ni tomarás de sus hijas para tus hijos, no. Es decir, tanto las mujeres tienen prohibido gente con una cosmovisión, una antítesis, como los hombres tomar mujeres de otra forma. ¿Por qué? Porque desviará a tus hijos lejos de en pos de mí para servir a otros que andarán defendiendo el marxismo, el nihilismo y 20,000 tonterías más y olvidarán la palabra de Dios. Ese es el riesgo de mezclarse entre no creyentes y con cosmovisiones en colisión. Es decir, Dios les dijo, vas a perder de todas. Y es tu responsabilidad. Entonces, Dios nos enseña cómo elegir pareja. La Biblia lo dice bien claro, que no la leamos y que no la tengamos tal cual, y que no nos guste porque vemos más guapos a los que no son del pueblo de Dios. Ese ya es un conflicto interno, como veíamos el 14 de febrero, hay que checarse los ejemplos de Sansón y otras cosas que actuaron así y la consecuencia que trajo sobre la vida de cada una de las personas. Las cosmovisiones están en colisión desde hace tiempo y la Biblia lo marca, claro, una y otra vez lo puede encontrar. Y dice, entonces el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto si haces esto. Pues Satanás, él sí toma apuntes, él saca 10 en la escuela, ¿no? Y escuchó esto y dijo, si el maestro dijo esto, pues no tengo que hacer otra cosa más que ponerle gente como te gusta. Que te gustan güeras, una güerota de ojos azules, así. Que te gustan altos, un muchacho alto, fornido. Es Cristiano Ronaldo, preséntate en mi aguatlán. Claro, porque si tú haces eso, verás la consecuencia con los hijos de tus hijos, con los nietos, y en ese momento Dios dice, cuando tú ya estés pecando de manera descarada, vendrá mi furor, ¿y qué hará contigo? Se encenderá sobre ti y te destruirá. Y el enemigo no te tiene que destruir. ¿Quién es quien te va a destruir? Solito, él hizo la chamba. ¿Y por qué la hizo? Porque no entendió que hay dos cosmovisiones, una basada en la Biblia y todas las demás, pon el nombre que quieras, que está en contra de la Biblia. Continuamos. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
tiene un propósito y por eso te pide que te santifiques. ¿Y santificación qué es? No es otra cosa más que apartarte del pecado y del mal. ¿Y cómo nos apartamos del pecado? Leyendo la Biblia, leyendo lo que en la Biblia nos dice como instrucciones de manera clara que tenemos que hacer. No lo haces y vives en pecado por dos cosas: porque te gusta y no has obedecido, o porque desconoces. Y cosas en pecado le llamas bueno cuando es algo malo. Tenemos mucho trabajo en nuestra propia cosmovisión. Por eso a veces no queremos hablar, porque cuando vamos a hablar tenemos una cola que nos pisa tremendo, ¿no? Y entonces decimos, mejor no digo nada para que no me digan nada. No, eso no es bíblico. La Biblia dice que te apartes del mal, y que hagas, que prediques, y que des testimonio a la gente. Lo siento, hermanos, si a veces de repente se sienten así arrinconados. Yo me sentía así también joven, ¿no? Ay, pero ¿dónde está la música, el baile, mis amigos? Y mi mamá siempre con la Biblia, ¿no? Así, a la pared, ¿no? Y yo le daba vuelta, ¿no? Así. Yo decía, a mí no me ponen entre la espada y la pared, me ponen entre la Biblia y la pared, ¿no? O sea, y si eres un padre inteligente y estás aquí, la forma correcta de educar a tu hijo es ponerlo entre la espada, entre la Biblia y la pared. No entre tú y lo que tú pienses, porque tal vez tu esposa piensa algo distinto, tú piensas algo distinto, pero la Biblia es igual para todos. Entonces aprendan a ocupar esto también con los hijos para que se frene la maldad. Continuamos. Dejamos esa parte en la Biblia y vamos ahora a Satanás versus Cristo y los cristianos. La antítesis en la encarnación de Cristo viniendo como la última simiente de la mujer lo vemos en Lucas 3:8 y Gálatas 4:4. Los intentos de Satanás de destruir a Jesús cuando era un niño por medio de la mano de Herodes, provocando que su familia huyera a Egipto. Mateo 2:13 y 14. Tanto estaban en colisión la mentalidad de los que no querían a Dios y los que sí obedecían a Dios, que los que no querían a Dios mandaron a matar a los pequeños, de tal manera que se le conoce como el Día de los Santos Inocentes, porque todos abajo de 2 años fueron muertos porque el enemigo buscaba la forma de eliminar al Creador del universo, a Jesucristo. ¿Me pueden negar que hay una antítesis ahí? ¿Alguien en contra de la verdad de la Biblia? Continuamos. Los intentos de Satanás de destruir a Jesús cuando era niño por medio... ese ya lo leí. Vamos, la antítesis en la oposición demoníaca de Satanás hacia Cristo a lo largo de todo su ministerio. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, ¿tuvo oposición demoníaca? Díganme un ejemplo básico. La tentación. Y obviamente atrás de todo la maquinaria religiosa que en ese entonces eran los dirigentes de la sinagoga, también operaba el enemigo en los corazones que le permitían, ¿no? De tal manera que Jesucristo cuando se lo señalan, lo desenmascaran, ¿no? Y la otra, la vemos en la oposición de Cristo a los líderes religiosos, dice, quienes son hijos de su padre el diablo. Y ahí viene la cita, Juan 8, 31 al 44, la lees entre semana. Y te preguntas, ¿realmente soy hijo de Abraham y de la simiente de Dios o pertenezco al otro laredo? ¿Y cuál es la clave? Que de quien seas hijos, los deseos de tal persona vas a querer hacer. Dicen, me encanta porque mis alumnos siempre ponen en el Facebook que es viernes y ya siento estas ganas de ir a tomar, ¿no? Claro, porque haces los deseos de tu padre y de tu cuerpo y de tu carne, que es el enemigo. Fueras un hijo de Dios y dijeras, me voy a la iglesia y a leer con mis hermanos y aprender, pero como lo que a ti te gusta es lo demás, pues ve y hazlo, porque no estás en otra cosa más que siendo responsable de tus acciones y siendo consistente de quién eres hijo. Si te dices hijo de Dios, tienes que hacer las cosas que hace tu padre, pero no las haces por obligación, ¿verdad? Las hacemos en gratitud porque entendemos que nuestra salvación y nuestra vida tuvo un precio. Y ese precio fue la sangre de Cristo, que nos amó y que estuvo dispuesto a entregar su vida en rescate y en gracia hacia cada uno de nosotros. Lo vemos en la crucifixión de Cristo que fue inspirada por Satanás, Juan 13:2. Lo vemos en el asalto a la iglesia cristiana. ¿Tú crees que los primeros cristianos no tuvieron oposición a la cosmovisión que ellos tenían? Hubo una antítesis contra ellos. Hechos 8:1. Y se desató una gran persecución contra toda la iglesia. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el siguiente libro, 8 capítulos y de repente ya los están persiguiendo a todos los cristianos. La iglesia primitiva duró 8 capítulos y de ahí en fuera la cosmovisión antagónica al cristianismo ha sido siempre de persecución y de muerte.
En cómo Satanás camina buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8, ¿qué dice? Lo buscamos y lo tienen ahí. Quiero que quede esto claro. Dentro de las cosmovisiones, la cosmovisión anticristiana, antibíblica, está más que clara a lo largo de la historia. El problema es que el cristiano no entiende que él tiene una cosmovisión bíblica y que tiene que dar pelea frente a los que no son creyentes. ¿Qué dice 1 Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estaba viendo a un chavo, creo que fue en Indonesia o en algún lugar, la noticia de ayer, que no se dio cuenta y dejó una pequeña abertura entre la estancia del león y él, y murió devorado. Eso a mí me hizo acordarme de este versículo. O sea, la persona había trabajado mucho tiempo con el león, alimentándole todo, y tuvo un pequeño descuido, una pequeña abertura, y ese era el momento que estaba esperando. Biología, bueno, ahora sí que el león busca eso. Ahora, si Dios describe a través de la Biblia que así es el enemigo, la pregunta es, ¿cuántos espacios abiertos en todas las áreas de tu vida tienes? Como joven, tienes espacios abiertos, tal vez en tu propia familia, con tu padre o con tu madre, con tus propios hermanos, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, tal vez algunos ya trabajan. Y en todos los lugares, mantener los espacios cerrados conlleva no andar rompiendo la voluntad de Dios en ninguna de estas esferas. Eso es lo más seguro que puedes tener. Si tú cumples la voluntad de Dios, no tienes que preocuparte porque Dios te cuida. Pero si tú le andas jugando, a ver, voy a jugar al Charlie con mis amigos, voy a estar de este lado viendo también ciertas páginas que no convienen, de este lado voy a estar hablando y diciendo 20,000 cosas, le voy a pegar a mi compañero un zape. Tú solito estás sembrando por todos lados puertas abiertas. El enemigo está esperando eso. No le des ni un espacio. Antítesis. La palabra de Dios una y otra vez te dice, en Mateo 25, 32 y 33 nos señala que hay ovejas y hay cabras y que van a ser separados. Las ovejas van a ser para Dios, las cabras ¿para dónde? Justos e injustos, Juan 5, 28 y 29, también te marca que hay una división. Trigo o cizaña, Él nos advierte que nuestro compromiso con Cristo nos pone en oposición con el mundo. No es la misma cosmovisión. Ten cuidado. El mundo que intenta decir, y este es el lenguaje que van a escuchar de ahora en adelante en las filosofías que están leyendo, todos hay que incluirnos, que haya igualdad para todos. ¿Igualdad para todos? O sea, ¿me estás diciendo que tanto homosexuales como gente que cumple la voluntad de Dios tienen que vivir de manera tal cual y respetarse unos a otros? No, eso no dice la palabra de Dios. ¿Que ricos y pobres tienen que ir igual? No, la palabra de Dios nunca menciona esas dos cosas. Dice que las dos cosas son iguales delante de Dios, mas no exige igualdad en este momento, tanto que Jesucristo dijo que a los pobres siempre los tendréis. Los pobres siempre van a existir, eso es una realidad. Por más sistema que el gobierno te quiera vender, los pobres van a existir hasta que Jesucristo venga. Él mismo lo dijo, siempre los van a tener. Porque ¿quién diseñó al pobre y al rico? Nos dice Proverbios. Dios. Y los hizo con un propósito. Es una forma, a ver si entienden esto, este antagonismo entre el rico y el pobre es una oportunidad que si el cristiano es esforzado y diligente, va a poder ayudar al que no tiene, y al ayudarle le puede dar un empleo, lo puede discipular y le puede dar espacio de tal manera que él venga a conocer a Cristo. Es una estrategia del cielo, pero el enemigo ha dicho que el pobre se una y linchen a los ricos. Por lo general Dios siempre bendice al que es obediente a su tiempo, tal vez no solamente de forma económica, pero te da tranquilidad, te da seguridad y te da capacidad de poder brillar en la sociedad donde estás. El enemigo no quiere eso, ¿verdad? Entonces dice, como tú tienes mucho y eres cristiano porque eres trabajador, eres dueño y lo haces para honrar a Dios, no al hombre, pues el enemigo se queja. Y Dios, ¿por qué lo bendices? Como dijo con Job, con Abraham. Siempre aplica la misma con los grandes prósperos de la Biblia, ¿no? Ahora imagínense, el enemigo junta a todos los pobres y les dice, nos tiene que dar el rico de lo que tiene. Y el rico dice, pero yo hice las cosas siguiendo a Dios. Yo me esforcé, amé, porque sabía los principios de Dios. Pues lo siento, ¿para qué tienes mucho? Te vamos a quitar la mitad y se la vamos a repartir a la bola de pecadores, borrachos, drogadictos, irresponsables con sus hijos, abortistas, homosexuales. Ahí se va a ir a repartir tu dinero.
Porque su condición de pecado es que los tiene así. Dejaran el pecado y fueran diligentes en lo que tienen que hacer, y obviamente Dios bendeciría. ¿Cuánta gente no cristiana que sigue los principios de diligencias de Proverbios tiene dinero por ser trabajadores? Pero ¿cuántos no tienen dinero porque han vivido derrochando y en un estilo de vida que no glorifica a Dios y que no da muestra del carácter cristiano, que es ser administrador de lo que Dios te da? ¿Se dan cuenta de qué sociedad estamos viviendo? Una sociedad que castiga al cristianismo, económicamente, políticamente, y que te dice que eso es igualdad. No, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice bien claro que si nosotros somos personas que vivimos comprometidas con Cristo, eso nos va a poner de manera automática en oposición con quién. ¿Te espanta eso? Si te espanta eso, estás en el momento de regresarte y sigue viviendo tu vida y te da valentía y coraje eso, entonces adelante y sigue. Cuando Jesucristo se voltea y ustedes me siguen porque les doy de comer. ¡Oh! ¡Qué óvole!, ¿no? Nos cacharon, ¿no? Dirían algunos. Pero Pedro, ¿qué dijo? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes que. Lo mismo es lo que yo te pregunto. Te puedes ir a cuidar tus negocios y lo que quieras, enterrar a tu padre, como veíamos en el mensaje, ¿no? Pero el único que tiene palabras de vida eterna y que tiene la seguridad y la verdad es Jesucristo. ¿A dónde vamos a ir si no es con Él? No me vayan a salir con qué sería de mí, ¿no? Y la canción, no, dice, está bonita la rola, ¿no? Pero esos ya son otros temas, ¿no? Pablo y la antítesis. Ahora vamos a ver a Pablo y la importancia de la antítesis. Colosenses 1:21. ¿Quién lo quiere leer? Esta es una carta dirigida a cristianos, mis hermanos, donde se reconoce que hay una antítesis de pensamiento. Antes éramos extraños y enemigos de Dios en nuestras mentes. Ustedes eran antes extranjeros y hostiles en sus mentes, ocupados y no eran nada. Dice de manera clara, ustedes eran antes extranjeros y hostiles en su mente, ocupados en obras ¿qué? ¿Existe una diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios? ¿Cómo están en su mente? ¿Siendo hostiles a la verdad? ¿Podemos reconocer esto en nuestra sociedad? ¿Podemos entenderlo, vivirlo y que eso nos impulse a ganarnos para Cristo? Continuamos. Él enfatiza de manera vívida la antítesis en 2 Corintios 6, 14 y 15 y nos dice, no nos unamos en yugo desigual con ¿quién? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Pero ¿qué pasa? Llegamos al salón de clases y eres el único cristiano. Primero te pones a pensar, ¿por qué mi padre me mandó entre puro no cristiano? ¿No? Hijo, sé luz, ¿no? ¿Cómo voy a ser luz si todos creen lo contrario? No me van a linchar. No, tú no cedas, ¿no? Tú di que la palabra de Dios es verdad. Y entonces empieza tu círculo de amigos, y en tu círculo de amigos está el borracho, el mujeriego, y a todo el mundo le dices, oye, es que eso no es de Dios, no es de Dios. Ya vas a empezar. Ay. Y el enemigo, ¿qué hace? Excelente, está en mi terreno, ¿no? Ahorita le vamos a dar de golpes, ¿no? Y es que él es el aleluya, ¿no? Es que él esto, es que es el otro. Y te empiezan a noquear hasta que te inmoviliza el enemigo y te deja tan ciscado de tantos golpes que ya no quieres volver a abrir la boca. Así trabaja el enemigo. Pero un hijo de Dios, ¿qué es lo que hace? Aquí me pusiste, Satanás, te vas a grabar mi nombre, ¿no? A ver, vamos, a ver, tú esto, y tú esto, y tú esto, y tú esto, y tú esto. Ya que el enemigo ya te quiere ver, ¿no? Te va a mandar a otro lado, ¿no? A lo más lejos de todo México, no sé hasta dónde, ¿no? Ahí donde no. Y ahí tú dices, me agarro 3 o 4, los discipulamos y vamos de nuevo a otro para. O sea, decían predicadores, que tu propósito sea que Satanás te conozca por no, ahí viene otra vez, ya. Siempre, de todas pierdo, ¿no? Santiago 4:4. ¿Qué dice Santiago? Santiago nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad con quién. Tal vez tú estudiaste para un oficio en el mundo. Querías ser una figura grande en el mundo. Mis hermanos, el cristiano trabaja para Dios y Dios lo engrandece si es su voluntad. Eso quiero que lo sepan. Muchos cristianos han sido fieles y obedientes en las peores circunstancias y no sabemos nada de ellos, pero ellos tienen un galardón grande delante de Dios. Pero a veces el cristiano es que yo quiero ser un super predicador y se enfatizan más por la fama y por ganar al mundo que realmente por ser obedientes y diligentes en lo pequeño. Tengan cuidado, mis hermanos, eso que tú haces
en lo oculto, Dios lo va a recompensar en algún momento en público. Muchas veces trabajamos y nadie nos dice, bien hecho, qué buena onda que estás siendo una persona íntegra. Nadie te lo va a venir a decir. Al contrario, tus hermanos cristianos a veces, quítese, ¿no? Ya, para allá. Pero esa diligencia que tienes, en algún momento Dios la va a recompensar. Sea aquí o sea en otro momento. No trabajamos para ganar el mundo, trabajamos porque amamos a Dios y es lo que nos pide, en obediencia lo hacemos. El Hijo de Dios lo hace en amor y en respuesta a la comprensión del gran sacrificio que hizo Dios también por nosotros, que sin merecerlo nos extendió la gracia de la salvación. Es un resultado natural. Si tú, a pesar de entender y de decir que te has arrepentido, sigues abofeteando el nombre de Cristo, pisoteándolo, entonces yo te llamaría a preguntarte si realmente has comprendido lo que es ser cristiano. Dice, 1 de Juan 2:15, por esta razón dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es que el mundo me da aguinaldo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? No, pues yo me dedico a defender juicios de homosexual. No, pero es que el mundo me da una tranquilidad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Enseñar evolución al primero de primaria. No, pues sí. ¿Se dan cuenta? Pregunta sincera, ¿cuántos de los jóvenes allá afuera y aquí dentro aman el mundo antes que a Dios mismo? Primer mandamiento, no tendrás que. Pero Dios me levantó y soy futbolista y los mejores partidos son los domingos a las 10 de la mañana. Quiero ser alguien que crezca en el fútbol, tengo que jugar los domingos. Básquetbol, voleibol, béisbol, carreras, ¿no? O sea, lo que quieras. Si amas más eso, en vez de la obediencia a Dios y el querer estar, adelante, ¿no? Hay que pensar esto. No quiere decir que no impactemos el mundo, no, que no seamos buenos con la profesión que Dios te dijo. Quiere decir que no lo pongas en primer lugar. Juan divide a la humanidad en dos grupos opuestos. Primera de Juan 3:10. En esto los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? Pregunta, ¿haces justicia? ¿Sabes de dónde viene la justicia de Dios? La justicia, de manera clara, es obedecer lo que dice la Biblia. Y la Biblia te dice una y otra vez que está bien y que está mal. Pregunta, ¿la homosexualidad es algo malo o bueno? ¿Emborracharse es algo malo o bueno? ¿Decir groserías es algo malo o bueno? ¿No obedecer a tus padres es algo malo o bueno? ¿Omitir la verdad cuando sabes que es fundamental es algo malo o bueno? ¿Dónde estuviste? Por ahí. ¿Es algo malo o bueno? Pregunta, a ver, ¿quién quiere poner aquí un ejemplo? Vamos a ver. Si yo soy parte del ejército mexicano, imagínense que no fuera creyente, ¿no? Y vengo a tu puerta y toco, pum, pum, pum. ¿Saben qué? Estamos buscando a todos los cristianos para ejecutarlos. Ha cambiado la ley y son unas personas que tienen un discurso de odio. Ellos no aceptan vivir en unidad con todos los demás, con el borracho, con el ratero, con el homosexual, no. Ellos se creen especiales. Entonces, haga favor de entregar a los cristianos que están viviendo en esta casa. O si no, va a ser ejecutado. Si descubrimos que guarda algo, ¿qué harías? Ahí está, ¿no? Papá, es mamá. Y atrás de la escuela está mi hermana. Tal vez, ¿no? Tal vez. ¿Qué harías? Aquí dice de manera clara, el que no hace justicia. ¿Qué es lo justo ahí? Lo justo es obedecer a la autoridad militar. ¿Hay que mentir? ¿Mentirías? ¿Mentir es algo justo o no? A ver, Marco, ilumíname, ¿qué harías en esta situación? Está oculto el pastor Otilio ahí atrás de tu refri. ¿Mentirías o no mentirías? No. Entonces, ¿qué le dirías? Su hermano, se ve. Ya desde ahí nos damos cuenta que no sabemos si hacemos justicia o no. Casos bíblicos de esta realidad.
Las parteras de Egipto. ¿Qué se les mandó a las parteras? Y entre ellos venía Moisés, ¿no? ¿Y qué hicieron las parteras? ¿Obedecieron al hombre o obedecieron a Dios? Siguiente ejemplo, Rahab la prostituta. ¿Qué pasaron con los espías? Dijo, están arriba, ¿no? Los espías, ¿no? No dijo eso. Y por no decir, por mentir entre los mismos que estaban ahí, pero mintió, ¿por qué? Porque cuando el mal viene a tu casa y toca las puertas, tú no estás obligado de decirle la verdad al mal cuando va a hacer daño al pueblo de Dios. Grábense esto. No es que la Biblia permita mentir, es que sencillamente tú no le vas a dar las estrategias y armas al enemigo para que destruya al pueblo de Dios. Este caso pasó mucho en la antigua Alemania. Muchos judíos, cuando ya los empezaron a perseguir, huyeron, y algunos de los cristianos los guardaban en sus casas. Y llegaba, le llaman la policía la doble SS, ¿no? La SS, y venían a tocar y a decir, ¿qué onda? ¿Aquí hay gente? Y ellos decían, no hay nadie. Y pasaban y revisaban, ¿no? Y algunos tenían algunos lugares donde guardaban. Y Dios los ocupó como instrumentos para salvar a esas personas. Inclusive está la película de la lista de Schindler, de cómo la persona salvó más, ¿no? Y cómo hubo gente que también Dios ocupó para salvar a su pueblo. Pero a veces no sabemos esas partes de la Biblia y no sabemos que la justicia de Dios es a veces distinto a la justicia de la Constitución. A veces pensamos que Dios se limita únicamente a esto, pero en la Biblia viene la verdad, y este caso que les estoy mencionando viene en la Biblia. Esperemos que nunca estén en un caso así, pero si llegan a estar en un caso entre la pared, en donde les están diciendo, a ver, si eres cristiano, entonces tú tienes que decir esto, con tus propias palabras tú te estás condenando a ti y a los tuyos. Entonces hay que ser muy sabios y ocupar la sabiduría bíblica. Acuérdense lo que vimos la vez pasada. ¿Astutos como qué? ¿Y mansos como qué? Yo doy gracias a Dios porque muchos maestros en la fe te hacen ver estas cosas también en la palabra, que están ahí bien escondidas, ¿no? Y que tú lo has leído una y otra vez y nunca habías reflexionado. Sí, es cierto. Inclusive la mentira de Rahab hacia Jericó hizo que Rahab entrara al pueblo de Dios. Era prostituta, Rahab, ¿no? O sea, imagínense la figura de Rahab al engañar a los mismos que venían a hacer mal a los dos espías. Y esos espías se acuerdan que bajan y qué es lo que le dicen a Josué. Escuchamos el miedo que tienen, ¿no? Dios los ha entregado en nuestras manos. Y eso anima también al pueblo y van y toman Jericó. ¿Dónde vemos la antítesis final? Y con esto concluimos el día de hoy. Ya casi terminamos también la otra parte, pero hasta aquí vamos a llegar. La antítesis final, mis hermanos, es en el infierno, donde el hombre queda separado por siempre de Dios y de su gracia por él. Y esto sufrirá pena de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y lejos de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 9. ¿Dónde van a terminar todos aquellos que están en una cosmovisión que tiene una antítesis en contra de la verdad de Dios? En el infierno. Por eso es que mientras haya vida, hay tiempo para poder hablar con ellos. Pidámosle a Dios en amor y en cariño que nos podamos acercar y que podamos compartir la palabra de Dios y que Dios toque su corazón de tal manera que ellos puedan reconocer el error que han tenido. ¿Preguntas hasta aquí, mis hermanos? Vamos a concluir el día de hoy. ¿Quedó en claro entonces cómo la Biblia señala de manera clara que hay dos cosmovisiones? Una cosmovisión anclada en la verdad bíblica y las demás cosmovisiones, llámanle como quieran, que ya vimos, ancladas en una cosmovisión antibíblica. Estas dos cosmovisiones, sea la que tú decidas, te va a llevar por dos caminos distintos. Y cuidado, porque hay una todavía muy interesante que se está metiendo como si fuese cristianismo, cosmovisión bíblica, y está separando a la gente, y ese pequeño grado de separación, a la larga, te lleva a otro camino que no es la salvación. Responsabilidad de quién es escudriñar las Escrituras y ver las verdades que están ahí. Individual, hermanos, individual. Si somos como Adán, de valientes, y decir es que la mujer que me diste, ella me dio. No, Adán tuvo que haber discernido, porque es responsable por él. Pero escuchó más a su pareja, a los hijos, a la familia, a la suegra, al profesor, al amigo, al vecino, al vendedor, que a la palabra de Dios. ¿Tienes ánimo de conocer la Biblia y de aplicarla en tu vida para poder ser un siervo aprobado? Dios no te va a calificar con nada más que no sea la Biblia. Entonces yo los vuelvo a invitar una y otra vez, como cristianos en madurez y que quieren vivir en santidad,
hagan el compromiso diario de estudiar la Biblia, diario. Léanla, pero léanla y pídanle a Dios que les muestre claramente cómo pueden aplicar lo que están leyendo. Uno dirá, ¿y cómo puedo aplicar? Yo llegué a Crónicas, ¿dónde empieza toda la genealogía? Que me dormí en el segundo versículo. Bueno, tal vez puedes dejar Crónicas para más adelante, que es muy interesante cuando tienes recursos teológicos para ver la línea crística y de dónde provienen los pueblos, pero te puedes empezar a leer los evangelios, ¿no? O sea, tampoco vamos a pedir un nivel teológico muy fuerte. ¿Cuántos de ustedes diariamente tienen el ejercicio de leer la Biblia? Diario. ¿Cuántos les gustaría comenzar ese ejercicio diario? Decir, yo quiero. Pues hagan ese ejercicio, mis hermanos. Es lo mejor que pueden hacer. Y pedirle a Dios una y otra vez. Bueno, cerremos los ojos y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites ver a la luz de la palabra, Señor, que todo el tiempo tú has tenido un plan y un propósito, Señor. Y gracias, Padre, porque nos has incluido en amor y misericordia dentro de tu propósito. Nos has hecho crecer algunos en lugares donde completamente no vimos la consecuencia del pecado en nuestras familias y en nuestras vidas, Señor. Pero, Señor, aún así te queremos pedir que nos ayudes a poder leer tu palabra, entenderla, comprenderla, apropiárnosla, Señor, meditarla, obedecerla, Señor, de tal manera que podamos dar frutos de comprender cada vez más, Señor, tus hermosas escrituras. Y, Señor, de la misma manera te pedimos porque nos des sabiduría en las pláticas que tenemos con las personas, de poder detectar dónde está esta cosmovisión antibíblica, Señor, y poder ayudarles también a las personas en amor y mansedumbre a que te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero. Señor, gracias por cada joven y este tiempo, y ponemos, Padre, el día de descanso y también las próximas vacaciones en tus manos, y te pedimos, Señor, que te quedes con cada uno de ellos y sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.